Globalismo, agenda global y las ODS. Eso es lo que nos vende la ONU y la gente woke. Pónganse a pensar que en los últimos 20 años, la fuerza que ha obtenido el movimiento woke, al grado en que ya se está introduciendo de manera sistemática en los gobiernos. Es decir, ¿hay leyes de género? Sí. Ya hay DEI por colores, religiones. DEI es diversidad, equidad e inclusión, que es regalarle el trabajo a alguien simplemente por alguna característica, no por su mérito. Hoy en día se habla más de equidad o de igualdad. Equidad. Equidad es, tenemos que beneficiar a cierto grupo social sobre otro. Entonces, por un lado, es muy inocente pensar que no tiene repercusiones lo que hace la ONU, el globalismo, la agenda global. Y por otro es el completo desconocimiento que existe del tema. Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Masculinista en mi Sandwich. Ahora bien, la agenda global, la agenda 2030, se supone que todos estos puntos se tienen que terminar en el 2030, que ya lo empujaron a 2045, está basado en 17 objetivos, que esas son las ODS que dije al principio. Significan Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, depende en qué país vivas. Me parece que lo primero que debemos hacer es, vamos a leerlas. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia. Y el último, como tal, no es un punto, es más como una ayuda de las ODS, que es la Alianza para los Objetivos. Lo primero que les quiero hacer ver, que es muy peligroso, es que parece una carta a Santa Claus, o más aún, parecen las respuestas de una concursante de belleza. Corto, corto, largo, largo. Paz mundial, no hambre. Suena padrísimo. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo con ello? Nadie puede estar en contra de esto. El problema está en la ejecución. ¿Realmente creemos que los que armaron esta agenda son tan tontos que creen que lo van a lograr para el 2030? Suenan muy padres, pero no se pueden lograr. ¿O realmente creemos que son malos y sabiendo que no se puede lograr, están introduciendo toda la agenda woke? Son malvados porque nos están metiendo una agenda, destruir la familia, eliminar a la gente, crear un califato, todas estas cosas bajo el agua, con mensajes muy bonitos como paz mundial. Como sabes, las redes sociales odian al hombre, odian a todo lo que sea antifeminismo y tratan de censurarme, o por lo menos no empujarme, a diferencia de los que sí son woke. Entonces necesito que me ayudes, dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y déjame cualquier tipo de comentarios. Ahora bien, no podemos entrar en detalle en los 17 porque sería un video larguísimo, pero vamos a ver 5 o 6 ejemplos. El primero, el de la pobreza. Hace rato les di nada más las versiones cortas, las que son fáciles de comunicar. El título correcto de este es Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Perdón que se los diga, pero es imposible. No se puede erradicar la pobreza. No se puede. Pero ¿qué nos están diciendo de fondo? Que están apoyando a todos los movimientos de izquierda, socialistas, ¿no? Que tienen esta ideología de que no haya pobreza. El único tema es que ni en el comunismo se puede. Porque claro, en el comunismo si todos son pobres, no existe pobreza porque no hay nadie medio ni alto. Todos son pobres por iguales. Por eso es que elimina la pobreza. Pero en la realidad, es decir, es del libro, en la realidad tampoco ha sucedido. Porque aquellas personas que trabajan en el partido, en poder, pues ellos sí les va muy bien, les va como capitalistas. Y me parece muy curioso que están empujando toda esta ideología de eliminar pobreza a través de la izquierda, cuando la izquierda es la única que jamás te va a sacar de pobre. ¿Por qué digo que no se puede eliminar la pobreza? No es porque yo sea una persona mala. Es que sin importar el país, va a haber pobre, mercado medio y mercado alto. El tema está en que no es lo mismo un pobre en Haití o Venezuela que un pobre en Noruega
o Japón. Son condiciones bien diferentes. Porque claro, cuando la gente escucha cero pobreza, todos se imaginan estando de vacaciones, en restaurantes, viviendo de lujo. Pero nunca se ponen a pensar, ok, y en el restaurante, ¿quién cocinó? ¿Quién es el mesero? ¿Quién limpió la mesa? Eso de repente lo olvidan. Y esos son los niveles bajos. Es decir, en lugar de estar peleando que la pobreza sea más digna, que no haya pobreza extrema y que todo el mundo tenga al menos un trabajo, hablan de erradicar toda la pobreza. Que eso no se puede. Vamos a eliminar que haya personas desempleadas o personas sin hogar. Eso sería más realista. Pero forzosamente habrá pobre, medio y rico, porque no podemos mejor hacer que el pobre pueda tener una vida digna. Vamos a hablar de la educación. Habla de educación para todos, pero vamos a leer el objetivo largo. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Está muy padre hasta que meten el tema de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué tenemos que meter DEI? Porque, ojo, en el tema DEI significa tenemos que darles más becas y más apoyo a ciertos grupos sociales, no es a todos. Es decir, van a entrar más mujeres a la universidad o hay cuotas por religión, por colores, por si eres de la comunidad LGBT. ¿Por qué tiene que haber cuotas? 2, estamos diciendo que los padres ya no tienen derecho a definir la educación de sus hijos, sino el Estado, lo cual es muy peligroso, porque hoy ya los niños, e incluso después en educación continua, se los dan a todo el mundo que trabaja en el gobierno, les meten cosas como perspectiva de género, o les hablan de racismo, o les hablan de religiones teócratas, o les hablan de patriarcado, nuevas masculinidades. ¿Por qué lo tenemos que ver? ¿No les parece muy extraño que cada vez que se habla de diversidad es en países blancos? Pero yo no veo que nadie esté forzando a que en Latinoamérica haya más blancos, o más asiáticos, o más gente de color negra. O en África obligar a que haya blancos. Eso no pasa, solo es en los países blancos. Pero aparte de diversidad, de repente es diversidad de preferencias sexuales. ¿Por qué se lo están enseñando a los niños? Cuando tengan 18, cuando tengan un poquito más de madurez, podemos hablar todo el tema. Pero ¿por qué se los estamos metiendo desde chicos? Y eso ha generado que todos los países del mundo occidental tengan programas DEI en las escuelas y programas de lavarles la cabeza a los niños, hablándoles de sexualidad, de por qué es bueno el gobierno, de por qué hay opresores y oprimidos. Todo eso lo están viendo en las escuelas. Entonces, suena muy bonito cuando te dicen educación. Oh, claro, muy importante. ¿Han notado que desde que el movimiento woke existe, el nivel escolar de todos los países se ha reducido? Va un poquito con el de que queremos ser de izquierda. Entre más ignorante sea un pueblo, mejor es. Evidentemente el de este canal. Igualdad de género, pero vamos a leerlo más grande. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Que ojo, veamos el logo. Es el símbolo del hombre, el símbolo de la mujer, y en el centro, ¿qué hay? Un símbolo de igual. Que no sé por qué nos da tanto trabajo entender que igual es igual para un lado que para el otro. X es igual a Y, por ende Y es igual a X, ¿correcto? ¿Por qué hoy todos estamos hablando de equidad? Es decir, tenemos que beneficiar a la mujer. Programas sociales de género que solo ayudan a mujeres, leyes de género, perspectiva de género. Hoy en día vivimos en un matriarcado, pero siguen hablando de igualdad. Y el tema de empoderar, ¿qué es empoderar? ¿Quién define el empoderamiento? ¿Ser promiscua? Eso es empoderamiento hoy en día. ¿Está bien? ¿O sería al revés? Es decirle, ¿por qué no te cuidas, te respetas? ¿Por qué no trabajas? ¿No sería eso el verdadero empoderamiento? Y ojo, normalmente cuando se habla de género, por si en mi canal hablamos de hombres y mujeres, debería haber igualdad, aunque hoy hay un beneficio claro a las mujeres. Pero cuando también meten género, en ocasiones también empiezan a hablar del tema de diversidad, de decisiones de la cama, que es la famosa percepción de género. Si hoy yo me creo una cebra, lo tengo que aceptar. ¿Ustedes verdaderamente ven una igualdad a nivel géneros?
o ya podemos aceptar que hoy vivimos en un beneficio a la mujer constante, en roles de género, políticos, económicos y los más importantes, los legales, que por cierto va en contra de los estatutos de la ONU y los estatutos de derechos humanos, por cierto. Y nuevamente vean el logo, igualdad, nunca equidad. Entonces, ¿por qué hay cada vez más y más programas de género? Otro punto era eliminar el hambre. Wow, suena increíble, de nuevo como Miss Universo. Vamos a leerlo completo. Poner fin al hambre, buenísimo. Lograr la seguridad alimentaria, que eso, ¿quién va a controlar esa seguridad? ¿El Estado? ¿La ONU? ¿Quién lo va a controlar? ¿Los oligarcas? ¿Quién? Mejorar la nutrición, ¿quién va a definir nutrición? Son también los poderes que son, es decir, los lobbies que dicen, no, lo mejor es grano, no, lo mejor son verduras, no, lo mejor es esto o aquello. ¿Quién lo va a definir? Y promover la agricultura sostenible. Este me parece muy peligroso, porque entonces estamos diciendo, queremos que todo sea orgánico. En realidad se nota que esto viene de ideas de países muy consentidos, en donde no hay hambre. Porque claro, hay tecnologías hoy en día que se están tratando de desarrollar, por decir, que pueda sembrarse granos en desiertos. Pero esos yo no los quiero porque son genéticamente modificados. Esos no los quiero aceptar, pero eliminaría el hambre. No. Quiero que sea orgánico y sustentable y no sé qué tanto. De nuevo, ¿quién controla el tema de nutrición? ¿Sabías que este objetivo en particular lo que busca de fondo es eliminar las proteínas? Con la excepción de que ahora quieren que la proteína sea o de soya o de insectos. Nada más que la soya afecta a la masculinidad, afecta los niveles de testosterona. En pocas palabras, quieren eliminar las vacas y las gallinas y cualquier otro animal, porque pobres animales. Pero claro, uno de los principales inversores en esto es Bill Gates. Y Bill Gates se ha dedicado a comprar puras granjas. Y en los países de primer mundo están poniendo impuestos a la herencia del campo. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones no puedan tener ni ganaderías ni agricultura que le pertenezca a ciertos grupos de personas. Y más grave, ¿sabías tú que no puedes ser vegano? Un ser humano no puede ser vegano. Aquellas personas que son veganas forzosamente necesitan complementos en forma de pastillas o una diversidad de productos tan grande para poder medio sobrevivir. Pero no en todas las esquinas del mundo se tiene esa diversidad de alimentos. Muchos de estos puntos hablan de ecología, que claro, todo el mundo quiere mejorar la ecología. Y el problema está en cómo hacemos el delivery. Es decir, hay muchísimos científicos que dicen, no, el problema es el dióxido de carbono. Pero hay más científicos que dicen, no, eso no es cierto. E incluso hay muchos que dicen, el cambio climático no es real, el que habla la ONU. Hay cambios climáticos en la Tierra durante toda su historia. Ya está comprobado. Hemos tenido glaciaciones, hemos tenido épocas más calientes, más frías. El problema es que los gobiernos dicen, vamos a ponerte un impuesto para eliminar la contaminación. Y aquellos países que no lo quieran seguir, como India o Rusia, ellos no decimos nada. Entonces, para eliminar la contaminación o la ecología, te tenemos que poner un impuesto adicional, que de por sí ya la gente cada vez vive con más impuestos. Y peor aún, los países de primer mundo apenas están empezando a dar cuenta que, ya no somos industriales por un tema de ecología, lo cual es gravísimo dejar de ser industrial. Y más importante, hemos dejado las industrias de cuestiones básicas como gas, gasolina, electricidad. Ya Europa no lo está produciendo porque no vayamos a contaminar. Entonces dependemos de Rusia o de Medio Oriente o de algún otro país que le importa un comino el tema de la ecología. Y entonces estamos cediendo nuestra independencia y nuestra seguridad nacional porque nosotros no vayamos a contaminar. Y el último punto que quiero platicar con ustedes es el tema de las ciudades inteligentes o ciudades sostenibles. Vamos a leerlo completo. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
Es decir, eliminar cualquier tipo de frontera, ¿no? Que nuevamente, que por qué siempre tenemos que ser inclusivos en los países blancos y no en los demás, pero bueno, seguros, resilientes y sostenibles. Pero esto empieza a meter la idea de las ciudades de 15 minutos, lo cual es muy grave, porque es básicamente un estado militarizado. Es perder tu estado de derecho, es perder tus libertades individuales, es vivir en un toque de queda. Las ciudades de 15 minutos indican que tú tienes que vivir a 15 minutos de tu trabajo y que no puedes salir de ese radio de 15 minutos. Entonces, no tienes derecho a ver a tus padres, no tienes derecho a ver amigos, no tienes derecho a ir a un restaurante que esté en otra parte de la ciudad. Textualmente son como campos de concentración. ¿Les parece eso correcto? Recuerda que ya será a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y ya también se encuentra en inglés. Ahora bien, también han hecho combinaciones con estos. Por decir, tanto en el tema de salud como el de igualdad entre hombres y mujeres, estamos obligando a los países a que tenga que haber aborto. Que más allá de entrar en discusión de que si está bien o no el aborto, vamos a aceptar que está bien. Todos los países tienen que haber el tema médico del aborto. Pero se han dado cuenta que el aborto ha crecido y crecido y crecido, que se ha duplicado desde el 2017. ¿Por qué no hay mejor educación reproductiva? ¿Por qué cada vez hay más aborto? O temas de por qué tiene que haber en educación continua, es decir, en personal del gobierno y en niños, perspectiva de género. ¿Por qué? ¿No que estábamos buscando igualdad? Es decir, desde niño le estamos metiendo propaganda tanto de la izquierda como de diferencias, de victimización, como de género a los niños. Combinando varios puntos, también hay ciertas metas que son la distribución de la riqueza. ¿Por qué demonios debemos redistribuir la riqueza? Eso significa robarle a alguien exitoso para dárselo a alguien que se niega a trabajar, que aparte tiene sus riesgos, porque es eliminar esta necesidad o este deseo de salir adelante. Es quedarme cómodo, quedarme en donde estoy y yo recibir dinero. Entonces no hay innovación, no hay competencia, porque el único que genera riqueza son los ricos, son los empresarios que les va bien. Ellos son los verdaderos héroes de una nación. El gobierno no genera dinero, lo hacen los independientes, lo hacen los emprendedores, lo hacen los empresarios. En reducción de las desigualdades, ahí también pues vienen todos estos programas sociales populistas que le ayudan a la izquierda, que es, vamos a repartir dinero. ¿Por qué? Pues nomás. Y como tenemos fronteras abiertas, si eres inmigrante, te regalo dinero, te regalo casa, te regalo celular, te pago doctores, te pago todo. Entonces, hoy ya Europa es menos Europa y es más, pues un país teócrata o africano. Las desigualdades, la única manera de resolverlas es con oportunidades, no resultados. Eso es otra cosa completamente diferente, porque le estás regalando las cosas. Generas una discriminación horrible al tratar de igualar resultados. Creas racismo, porque entonces, tenemos que regalarle cosas a tal raza, o a tal religión, o a tal etnia. ¿Por qué? Pues porque sí, porque quiero igualar resultados. Y nuevamente el último punto de paz mundial. ¿Sabían ustedes cuál es la razón de ser de la ONU? Es paz mundial. Era la búsqueda como un foro en donde se pueda discutir como adultos, como sociedad civilizada, que en teoría somos, y evitar guerras. ¿Por qué es el último punto de la agenda? ¿Y por qué cuando alguien no le hace caso, ahí sí la ONU no hace nada? O peor, toma un partido. Cierre del capítulo, lo que la agenda woke la tenemos hasta la garganta el día de hoy. Y todos los países del mundo occidental ya lo han implementado a nivel legal. Ya hay programas sociales en todas partes del mundo. Ya vivimos en misandria. Ya hay propaganda en las escuelas. En Europa, en Canadá, están tratando de hacer lo que sea para que no gane alguien de derecha. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo capítulo.